¿Y si la verdadera libertad no estuviera fuera, sino dentro de ti? Hace más de 2000 años, un esclavo llamado Epicteto enseñaba que el mayor poder humano no reside en conquistar el mundo, sino en gobernarla propiamente. En un mundo que nos empuja a reaccionar, el estoico responde con serenidad. Donde otros pierden la calma, el sabio reconoce, esto no depende de mí. Ahí comienza el camino hacia una vida imperturbable. Marco Aurelio, emperador del mayor imperio de su tiempo, escribía en su diario como un humilde aprendiz: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La mente, según él, es un campo de entrenamiento diario, donde cada pensamiento es una semilla que puede dar frutos de sabiduría o de sufrimiento. El que domina su mente, no necesita dominar a nadie más. Séneca, otro gigante del estoicismo, advertía que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello. En esta frase se encierra una revolución silenciosa: dejar de culpar al mundo y asumir la responsabilidad sobre nuestra paz interior. No es resignación, es poder en su forma más pura. El estoico no se quiebra ante la adversidad, porque ya ha conquistado el terreno más difícil, su interior. La primera gran lección estoica es clara como el agua: distingue lo que puedes controlar de lo que no. Esto no es un lema, es una brújula. ¿Puedes controlar tus emociones, tus acciones, tu actitud? Entonces hazlo con excelencia. ¿No puedes controlar la opinión de los demás, el clima, el pasado? Entonces déjalo ir, sin resentimiento. Esta es la libertad que no depende de nadie más. Dominar la mente no significa eliminar pensamientos negativos, sino observarlos sin identificarse con ellos. Epicteto decía que el sabio es como un arquero: no controla el viento, pero sí su puntería. En cada situación diaria, tenemos la opción de actuar con virtud o dejarnos arrastrar por impulsos. Esa elección constante es donde se forja el carácter. Ahí empieza el verdadero entrenamiento estoico. El estoicismo no se predica, se vive. No basta con leer frases poderosas, hay que encarnarlas en el caos del día a día. Cuando alguien te ofende, cuando los planes fallan, cuando sientes que todo se derrumba, ahí es donde nace el estoico. No en las palabras, sino en las acciones silenciosas que revelan fortaleza interior. La paz no se encuentra, se construye. La mente humana, sin disciplina, es como un caballo salvaje: reacciona, huye, se desboca. Pero si la entrenas, puede llevarte a cualquier destino. El autocontrol no es una cárcel, es la llave que abre las puertas de la libertad emocional. Y como decía Marco Aurelio, la vida de cada uno está teñida por el color de sus pensamientos. Pinta la tuya con conciencia. El estoico no busca evitar el dolor, sino elevarse por encima de él. La paz interior no es un privilegio místico, es una práctica diaria. Y esta práctica comienza hoy, con una simple pregunta: ¿estoy enfocando mi energía en lo que depende de mí? Si la respuesta es sí, entonces ya diste el primer paso hacia una vida estoica. En una época donde lo superficial es moneda corriente, el estoicismo nos recuerda que la verdadera grandeza no se lleva puesta, se vive. Marco Aurelio, a pesar de vestir la corona del Imperio Romano, desconfiaba del poder de la apariencia. Observaba a los hombres correr tras elogios como si eso los hiciera mejores. Pero el estoico sabe: la virtud no necesita aplausos. Ser es más importante que parecer. Séneca, con su aguda visión, advertía que muchos se perdían en el deseo de impresionar. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más, escribía. El estoico invierte su energía en su carácter, no en su imagen. Porque quien se alimenta de la aprobación ajena, muere con la crítica. Y quien se enfoca en actuar con integridad, se fortalece incluso en el silencio. La virtud es invisible para los ojos distraídos. Aceptar el destino no es rendirse, es danzar con la vida. Los estoicos llamaban a esta actitud amor fati, amar el destino. No se trata de resignación, sino de encontrar poder en lo que ocurre. La dificultad muestra el carácter del hombre, decía Epicteto. Cada golpe del destino es una oportunidad para templar el alma. Donde otros ven ruina, el sabio ve un campo de entrenamiento para la virtud. Las máscaras caen cuando llega la adversidad. En la enfermedad, en el fracaso, en el rechazo, es ahí donde el estoico se revela. No se trata de negar el dolor, sino de elevarse por encima de él. Como el fuego que consume todo lo que cae dentro, el alma disciplinada transforma los obstáculos en fuerza. La adversidad no es un enemigo, sino el maestro más exigente y valioso. El mundo moderno glorifica la perfección exterior, pero olvida que el alma también necesita entrenarse.
¿De qué sirve tenerlo todo, si no puedes mantenerte en paz durante una tormenta? El estoico cultiva su jardín interior, sabiendo que todo lo externo es efímero. El reconocimiento es una sombra, la virtud es una raíz profunda. Lo que eres en la oscuridad, eso eres realmente. Aceptar el destino no significa pasividad, sino cooperación consciente. No pidas que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, enseñaba Epicteto. Esta simple idea cambia toda tu relación con la vida. Dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a usarlo como una palanca para crecer. El control ya no es sobre el mundo, sino sobre tu respuesta a él. Cada caída se vuelve sagrada cuando la usas para levantarte mejor. La adversidad te prueba, pero también te pule. Marco Aurelio escribía, lo que estorba la acción, promueve la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esta es la alquimia estoica, convertir el plomo del sufrimiento en oro de sabiduría. No hay crecimiento sin prueba. Y mientras el mundo sigue persiguiendo apariencias, el estoico sigue trabajando en su alma. Porque entiende que la verdadera victoria no es sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y cuando esa conquista interna se vuelve hábito, el destino deja de ser enemigo, y comienza a revelarse como un maestro disfrazado. No es lo que sucede, sino como lo interpretamos, lo que determina nuestra paz. Esta es una de las verdades más potentes que el estoicismo nos legó. Epicteto lo decía sin rodeos, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Si puedes cambiar tu mirada, puedes cambiar tu vida. El poder no está en el hecho, sino en la forma en que decides responder. Imagina una tormenta. Algunos la maldicen, otros agradecen la lluvia. El hecho es el mismo, la experiencia, completamente distinta. El estoico entiende que los juicios apresurados son trampas mentales. Por eso, antes de reaccionar, respira. Observa. Reflexiona. En esa pausa se cultiva la calma interior, y en la calma, nace el verdadero poder. El sabio no corre a apagar incendios externos, porque ya ha apagado los internos. Marco Aurelio, en medio de guerras y traiciones, escribía, si te duele algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Su diario no era solo filosofía, era entrenamiento. Cada pensamiento negativo era una oportunidad para practicar el desapego. Cada desafío, una prueba para no perder el equilibrio. La serenidad no es ausencia de caos, es la habilidad de no dejarse arrastrar por él. No controlarás todo lo que te pasa, pero siempre puedes controlar qué haces con eso. Esta es la libertad última. El estoico no busca una vida sin obstáculos, sino una mente que no dependa de ellos para estar en paz. ¿Te critican? Puedes interpretar eso como una amenaza, o como una oportunidad para practicar la indiferencia. ¿Pierdes algo? Puedes interpretarlo como tragedia, o como entrenamiento para el desapego. Lo externo es como el clima, cambia sin aviso. Pero tu actitud puede ser como una montaña, firme, estable, inquebrantable. La clave está en lo que eliges alimentar. Cada pensamiento negativo aceptado sin filtro es una semilla que echa raíces en tu mente. Pero el estoico no deja su jardín mental al azar. Cuida lo que entra, riega lo que edifica, poda lo que destruye. Una mente serena no nace, se construye. Día tras día, decisión tras decisión. Cuando eliges no ofenderte, cuando eliges no culpar, cuando eliges actuar con virtud en lugar de reacción, estás labrando la calma interior. Y esta calma no es pasiva, es una fuerza que te permite actuar con claridad en medio del caos. La paz estoica es activa, no sumisa. Cada instante es una invitación a reinterpretar la vida con sabiduría. Séneca decía que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. La dirección de tu mente define tu destino. Puedes interpretar cada situación como castigo o como camino. Esa elección, aunque invisible, crea tu realidad. Porque no vemos el mundo como es, sino como somos. Y es ahí, en ese cambio interno, donde comienza la transformación. Cuando ya no reaccionas por impulso, sino desde la virtud. Cuando ya no necesitas tener razón, sino estar en paz. La vida, entonces, deja de ser una batalla, y empieza a convertirse en una práctica constante de poder sereno. La fama seduce, pero es volátil como el humo. Marco Aurelio, a pesar de estar rodeado de estatuas, aplausos y poder, escribía en sus meditaciones, la fama es una insignificancia vacía. Él sabía que ser recordado por multitudes no equivale a vivir con integridad. El verdadero valor está en lo que haces cuando nadie te ve, en la coherencia entre lo que piensas, dices y haces.
El estoico no vive para impresionar, vive para servir a su propósito. En un mundo donde muchos buscan ser vistos, el sabio busca ser útil. La humildad no es rebajarse, es conocerse. Séneca nos recuerda que la mayor señal de sabiduría es la constante serenidad. Y esa serenidad nace cuando dejas de competir por atención y comienzas a trabajar tu carácter en silencio, sin necesidad de testigos. Fama sin virtud es ruina con aplausos. ¿De qué sirve que el mundo te admire si no puedes dormir en paz contigo mismo? El reconocimiento exterior es adictivo, pero pasajero. El estoico lo acepta si viene y lo deja pasar si se va. No lo necesita, porque ha encontrado algo más sólido, una vida guiada por principios. La grandeza verdadera no grita, se manifiesta en acciones. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo, como un mantra: pronto serás olvidado. Pronto olvidarás todo. Esto no es pesimismo, es claridad. Saber que el tiempo borrará nuestra huella nos libera de la vanidad. Nos invita a vivir el presente con dignidad, no para ser recordados, sino para ser verdaderamente humanos. La humildad, así, se vuelve una forma de libertad. Séneca, en una de sus cartas, escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Esta frase corta como espada. Porque mientras corremos detrás de metas vacías, dejamos que la vida se nos escape entre los dedos. El estoico no desperdicia su tiempo en apariencias, lo invierte en acciones significativas. Su medida de éxito no es la fama, es la fidelidad a sus valores. La verdadera grandeza no se alimenta de elogios, sino de pequeños actos cotidianos realizados con intención. Hablar menos y hacer más. Escuchar más que opinar. Aceptar errores sin excusas. El estoico no busca ser admirado, sino ser útil, justo, valiente y sabio. Y cuando cultivas esas virtudes, la vida se vuelve más plena, incluso en el anonimato. Nadie puede quitarte lo que haces con honestidad. La fama viene y va, pero la integridad es inquebrantable. El sabio no se deja inflar por los aplausos ni hundir por el olvido. Vive alineado con su naturaleza, y eso basta. Porque la mayor gloria no está en ser conocido por todos, sino en poder mirarte al espejo y decir: hoy fui fiel a mí mismo. Y es justamente cuando dejas de perseguir la aprobación ajena, que comienzas a descubrir un nuevo tipo de libertad. Una que no depende de cómo te ven, sino de cómo vives. Y es desde esa libertad que surge el impulso para enfrentar un enemigo mucho más sutil, uno que vive dentro de ti, el miedo. El miedo, cuando no se enfrenta, se convierte en amo. Y el estoico no nació para vivir encadenado. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos atormentan, sino la idea que tenemos de ellas. El temor no es más que una sombra proyectada por nuestra mente. El sabio no niega el miedo, lo observa, lo comprende y actúa a pesar de él. Porque sabe que la inacción es una cárcel invisible. Vivimos atrapados no por las circunstancias, sino por las narrativas que construimos sobre ellas. Nos ocupamos tanto por lo que podría pasar, que dejamos de vivir lo que está pasando. El estoico reconoce ese juego mental y lo interrumpe. No se permite ser rehén de pensamientos no verificados. Entiende que cada miedo es una puerta, detrás de ella, hay crecimiento o estancamiento. Y elige abrirla. La acción es el antídoto contra el miedo. No importa lo pequeño del paso, lo importante es no quedarse paralizado. Séneca afirmaba: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Esa frase resume siglos de angustia humana. Porque cuando te mueves, descubres que el monstruo era mucho más pequeño de lo que parecía. El estoico actúa con coraje, no porque no sienta miedo, sino porque ha decidido no obedecerlo. La mente desocupada se llena de fantasmas. El exceso de análisis paraliza, y en la duda perpetua, se pudre la acción. El sabio, en cambio, vive con propósito. No pierde tiempo en inútiles. Evalúa, decide, ejecuta. El miedo no se elimina discutiéndolo, se disuelve caminando hacia él. Como el sol que disipa la niebla, el movimiento despeja la mente y fortalece el espíritu. Epicteto nos recuerda que lo que tememos no es la realidad, sino la interpretación que le damos. ¿Temes el rechazo? ¿O temes lo que crees que significa? ¿Temes el fracaso? ¿O temes no ser suficiente? El estoico desenmascara esos temores, los desarma con lógica y los atraviesa con acción. No se deja definir por el miedo, sino por lo que decide hacer con él. Y cuando actúas con valentía, algo dentro de ti se transforma. Ya no necesitas que las circunstancias cambien para sentirte libre.
Descubres que la verdadera libertad no está en el control externo, sino en el dominio interno. El estoico es libre porque ya no depende de lo que no puede controlar. Ha cortado la cadena que lo ataba al que dirán, al que pasará, al y si me equivoco. El dolor llega, sí, pero el sufrimiento es opcional. Y esta es una de las revelaciones más poderosas del estoicismo. El dolor externo toca la piel, pero solo entra si le abres la puerta. El sabio siente, pero no se hunde. Observa, aprende, trasciende. Es dueño de su respuesta. Y en esa maestría emocional, encuentra un tipo de poder que nada ni nadie puede arrebatarle. Porque al final, el miedo solo tiene el poder que tú le das. Cuando eliges moverte a pesar de él, cuando eliges actuar con virtud aunque tiemble tu voz, estás renaciendo. Y es justo en ese renacimiento donde empieza el legado, no el que dejas al mundo, sino el que dejas dentro de ti. El estoico no busca parecer fuerte ante los demás, busca ser fuerte cuando nadie lo ve. Esa fuerza no es rigidez, sino una flexibilidad consciente frente a la vida. La transformación interior no es un truco de voluntad, es una práctica diaria, silenciosa, profunda. Marco Aurelio lo entendía, su imperio más importante no era Roma, sino su alma. Por eso escribía cada día, no para los demás, sino para recordar quién quería ser. No se trata de cambiar el mundo, sino de no ser arrastrado por él. El sabio no se aferra a una imagen ideal de la vida, abraza la vida tal como es, y desde ahí actúa con virtud. Epicteto decía, primero di a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tengas que hacer. Esa claridad es la base de toda transformación. El estoico no espera que las condiciones mejoren, se mejora a sí mismo. El crecimiento real no es espectacular, es constante. Un paso cada día. Un pensamiento más consciente. Una reacción más sabia. El estoico no busca resultados inmediatos, busca alinearse con el proceso. Porque sabe que todo lo que vale la pena requiere tiempo, paciencia y consistencia. Séneca advertía, mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. No importa cuántas veces caes, importa cuántas veces eliges levantarte mejor. La felicidad no es un destino, es una consecuencia. Surge de vivir con propósito, con coherencia, con entrega. El estoicismo no se trata de estudiar filosofía, sino de encarnarla. No basta con saber lo correcto, hay que hacerlo, sentirlo, repetirlo. En cada interacción, en cada decisión, en cada momento de duda, se juega tu verdadera transformación. Y llega un momento en que lo que antes te perturbaba, ya no te toca. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa. Lo que antes era ruido, ahora es silencio útil. Esa es la señal de que algo profundo ha cambiado. Que el dolor fue transmutado en sabiduría. Que la pérdida te enseñó a valorar. Que el caos te mostró el poder del centro. Los estoicos no eran santos, eran humanos con disciplina. Fallaban, dudaban, sufrían, pero volvían al camino. Su legado no está en la perfección, sino en la práctica. En vivir como si cada día fuera una pequeña eternidad. En entender que el mundo puede arder, pero tú puedes permanecer en paz. Esa es la revolución silenciosa del alma entrenada. Porque al final, no importan tus títulos, tus posesiones, tu fama. Lo que realmente cuenta es lo que cultivaste dentro de ti. La calma que sembraste. La virtud que fortaleciste. El ejemplo que dejaste. Y ese legado, aunque invisible, tiene el poder de transformar generaciones. Como lo hicieron Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, ahora te toca a ti. Y así, el ciclo se repite. La filosofía no muere, se transmite. No como una lección, sino como una forma de estar en el mundo. Porque si estos hombres de hace 2000 años pudieron enfrentar el caos con dignidad, ¿por qué tú no?